El libro de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 hasta el 21. Ya el versículo 11 lo miramos de la vez pasada, pero quiero leer desde ahí, empezar a leer de ahí. Amén. Primera de Juan 4, versículos 11 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, dice la palabra. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí con el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar una vez más delante de su presencia. Le rogamos en este día, Señor, que sea usted ayudándonos, Señor, a través de la enseñanza de su palabra, a través de la predicación de su palabra, que usted sea guiándonos en todo momento. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, Señor, y conociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas delante de su presencia, ante una palabra tan santa, tan pura, tan poderosa, que es capaz de transformar, Señor. Le rogamos, Señor, que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de nuestras faltas, que usted nos haga bien, Señor, que usted nos haga bien a través de su palabra y que usted nos bendiga, oh Dios del cielo, a través de la misma, como siempre lo ha hecho. Todo se lo pedimos, oh mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y para no quedarnos como siempre en la cabeza, ¿verdad? Le puse, amémonos unos a otros. Amén. Amén. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Amémonos, ¿verdad? Y Juan viene hablando acerca del amor. ¿Verdad? Y qué tan importante. Recordemos que esta carta, primero que nada, tenemos que recordar que esta carta es ¿para qué? Para que nosotros tengamos, bueno, en aquel entonces aquellos, ahora nosotros, para que nosotros tengamos confianza, ¿verdad? Y sepamos que tenemos vida eterna, ¿verdad? Juan está dando pruebas, está dando evidencias que caracterizan a una persona que realmente ha nacido de nuevo, ¿verdad? Viene dando evidencias de alguien que ha creído en el Señor y que su testimonio, su vida, todo va dando evidencias, ¿verdad? Y él va diciendo muchas cosas, cuáles deben de ser las evidencias de aquellas personas que han creído realmente en el Señor, ¿verdad? Y viene hablando ahora del amor, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Que Juan venía hablando y diciendo en el capítulo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, porque el amor, dijimos la vez pasada, el amor
mejor no lo podemos decir, oh, aquí está el amor, ¿verdad? Pero el amor se refleja, se manifiesta a través de hechos, ¿verdad? De cosas. El amor es a veces activo. Y ahora dice Juan, dice el versículo 11 que leíamos, decía, amados, si Dios nos ha amado así, ¿verdad? Refiriéndose, acaba de decir que Dios envió a su Hijo. O sea, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En otras palabras, si Dios nos ha mostrado que el amor no se quedó en simples palabras, Dios nos mostró con acciones, ¿verdad? El amor, porque el amor se demuestra con acciones. Dice, pues también nosotros, ¿verdad? Dice, también nosotros debemos, ¿verdad? También nosotros amarnos unos a otros. Y sabemos que nuestro amor nunca va a ser perfecto como el de Dios. Que nosotros siempre vamos a fallar, pero no es una excusa para nosotros no aprender cada día a amar a nuestros hermanos. Fíjese ahora cómo Juan lo que pasa a decir después en el versículo 12, que es donde empezamos ahora. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. A Dios nunca nadie lo ha visto. Recordemos que Juan que Dios es espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, nadie puede ver a Dios, ni nadie le ha visto jamás. Dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios, pero dice, fíjese lo que dice, como lo que uno dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, en esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y Juan haciendo referencia a que nunca nadie va a poder ver a Dios, pero él relaciona el amor que debe de existir entre hermanos, entre la comunidad de cristianos, ¿verdad? Porque realmente la carta iba dirigida a cristianos de acuerdo a las cosas que estaban pasando. Y él hace una referencia a que si nosotros nos amamos, nosotros somos capaces de mostrar a los demás el amor de Dios, de que aún la gente del mundo va a poder ser capaz de poder mirar el amor de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestra forma de vivir. Van a poder de llegar a la conclusión de que realmente Dios ha hecho algo en nosotros y que nuestras vidas, por causa del amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, en nuestras vidas han sido perfeccionadas. Dice Juan que si nosotros nos amamos, Dios permanece en nosotros. Nadie puede decir, pues yo amo a Dios, pero yo no soporto ir a la iglesia, yo no soporto a los hermanos de la iglesia. No, es imposible. Para nosotros una persona puede decir, pues yo amo a Dios, pero si esa persona al final del versículo 20, después lo vamos a ver, dice que nadie puede decir que ama a Dios, pero que aborrece al hermano. Es que el amor es una muestra, ¿verdad? Es una evidencia más bien, de que este Dios invisible se hace visible a través y por medio de nuestro amor por los hermanos. Y muchas veces, ¿verdad? Dios nos da muchas oportunidades en las cuales nosotros podemos demostrar aquel amor que decimos tener por nuestros hermanos. ¿Verdad? Ahorita decía algo nuestro hermano Héctor, decía, gracias, hermano. Te ves que Martín me ama y me trae agua. Nuestro hermano Héctor decía, cuando uno está enfermo, pues echemos una llamadita, lo que sea. A ver, se siente bien, ¿verdad? No lo despierte a las 11. Entonces, es necesario, ¿verdad? Cada vez que Dios nos da una oportunidad, nosotros podemos mostrar el amor, dice, y en esto dice, fíjese, dice, y en esto conocemos que pertenecemos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos dio de su Espíritu. Dios nos ha dado de su Espíritu. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Es imposible que una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios viviendo, morando en Él, que permanezca en Él, no pueda amar. Porque Dios es amor. Y cuando Dios nos salva, Dios pone su Espíritu en nosotros.
Y Juan dice, esta es una manifestación del amor que manifestamos unos por otros. De esa manera el mundo va a poder ver en nosotros que realmente ha sucedido algo y que Dios ha ido perfeccionando, que Dios ha ido transformando nuestras vidas, que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Y sabemos que Juan tenía en mente el contexto de lo que estaba pasando, de aquellos que estaban abandonando la iglesia y que decían amar a Dios, pero no podían soportar a los hermanos. Se habían separado de ellos y Juan tenía en mente esas cosas. Pero les está hablando a aquellos que están para que ellos permanezcan y que ellos puedan confirmar de que realmente ellos están en la verdad. De que ellos realmente, ¿verdad?, han sido salvos por Dios, porque el amor de Dios se ha manifestado en ellos y el Espíritu Santo ha sido puesto en ellos y el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas y no solo nuestras vidas, sino que la gente puede ver de que nosotros estamos realmente en Él. Sabe que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo derrama del amor de Dios sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos da testimonio de diferentes maneras. Pero el apóstol Pablo, saliéndonos un poquito yendo al libro de Romanos, el apóstol Pablo decía a los romanos del capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y sabemos que todo aquel que Dios ha salvado, Dios ha puesto, ha derramado su espíritu dentro de esa persona, ha puesto el Espíritu Santo dentro de una persona. Entonces, eso es imposible que una persona salva, una persona que conoce, es una persona que tiene esa esperanza de algún día estar delante de la presencia de Dios y tiene la presencia del Espíritu Santo, no pueda amar a otros. Más adelante, en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos, el 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una de las manifestaciones de que nosotros somos hijos de Dios es que aprendemos a amar, así como Dios nos ha amado. Y el amor, Dios nos amó, mire, Dios nos amó desde la eternidad, cuando nosotros no habíamos hecho ni bien ni mal. Pero no se quedó solamente en eso. A su tiempo, Dios manifestó ese amor a nuestras vidas. Cuando nosotros no habíamos nacido, Él nos amó. Pero en un momento del tiempo, Dios mostró su amor. Y Juan decía, Dios mostró su amor enviando a su Hijo para salvarnos, para darnos vida, para morir por nuestros pecados. ¿Ah? Entonces, el amor que nosotros mostramos hacia los demás evidencia, es una evidencia de que realmente la presencia de Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Cuando nosotros somos indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor, es una alarma para nosotros realmente estoy amando. No podemos ser indiferentes. Y Juan dice, en esto nosotros conocemos que permanecemos en Él. Por esto sabemos nosotros que nosotros estamos en Él, pero que Dios está en nosotros. Y si Dios es amor, nosotros vamos a aprender a amar, porque solo cuando nuestro amor se manifiesta de una forma activa y una forma práctica, muchas veces en el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por algún hermano. ¿Sabe que muchas veces no estamos ni siquiera dispuestos a hacer algo por alguien? Pero el amor es activo, el amor se practica. Podemos ver el amor por nuestros hermanos. Y cuando nosotros hacemos eso, ahora no somos salvos por obras. Más adelante Juan lo va a decir, a partir del versículo 17 en adelante. Pero
Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio aún por nuestros hermanos, podemos tener seguridad de que nuestro amor a Dios es genuino, porque amamos a los hermanos. Porque como dice al final, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame a los hermanos. Entonces, tenemos que amarnos unos a otros. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? El escritor del amor, ¿verdad? Fíjese, en esto nosotros vamos a conocer que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y una de las cosas ¿por qué nosotros aprendemos a amar? El libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22, dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Con qué comienza? Con el amor. El fruto del Espíritu es el amor. Si Dios ha puesto el amor en cada persona que Él ha salvado, es imposible que esa persona mire, cuando venimos, quizás no sabemos amar, porque venimos todavía moldeados, venimos todavía maleados con las cosas del mundo. Venimos acostumbrados a amar solamente a aquellos que nos hacen bien, solamente a aquellos que son de los nuestros, solamente a aquellos que me caen bien, solamente a aquellos que son mis amigos, solamente a aquellos que están de acuerdo conmigo en lo cómo pienso, cómo actúo, cómo hablo, en aquellas cosas, aquellos con los que embonamos. Estamos acostumbrados a aquellos que nos dicen quizás la verdad para hacernos bien, aún no nos gusta, y esto me cae mal y no, yo no lo soporto. Pero cuando venimos, aún a aquellos que nos dicen la verdad, y aún algunas veces la verdad duele, la verdad hiere, pero si la verdad es para nuestro bien, aún a esas personas lo vamos a aprender a amar porque sé que esa persona me está haciendo un bien. A lo mejor no me va a gustar lo que me diga, pero si me dice la verdad y es para mi bien, ¿verdad? Entonces dice la palabra, ¿verdad? Que en el libro de Gálatas que el fruto del Espíritu es el amor. Y aunque da muchos, ¿verdad? Empieza con eso, pero decía un hombre de antes, ¿verdad? Charles Spurgeon decía, el amor es el que une todas las demás cosas que puede producir el Espíritu en uno. Porque nosotros podemos hacer muchas otras cosas, y el apóstol Pablo lo decía en el libro de los Corintios. Yo puedo dar mis dones a los bienes, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, puedo hacer cualquier cosa, pero si no lo hago por amor, de nada sirve. Puedo aún dar mi vida como sacrificio, pero si no lo hago por el amor genuino, el amor que procede de Dios, al reconocer quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque el amor no consiste en que nosotros amemos primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos ha amado, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aún a aquellos que sabemos que son imperfectos, nosotros vamos a aprender a amarlos también. Porque muchas veces queremos aprender a amar solamente a aquellos que son perfectos a nuestros ojos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver. Pero no importa que mi hermano va a tener defectos toda la vida, y si yo sigo viendo cada día todos y cada uno de los defectos de mi hermano, no voy a aprender nunca a amarlo. Porque aún con mis defectos, con mis faltas, con mis pecados, con todas mis imperfecciones, Dios desde la eternidad me amó. Cuando yo no había hecho ni bien ni mal. Y aún cuando yo nací y empecé a vivir de espaldas a Dios y abofeteando a Dios y escupiendo en el rostro de Dios, Dios aún así me amó y mostró su amor, enviando a su Hijo a morir por mí en la cruz. Y dice, bueno, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu, y al darnos de su Espíritu va a producir todo esto, porque Él va a ir perfeccionando, va a ir quitando todas las imperfecciones que hay en nosotros.
No pueden pasar los años y nosotros ir de retroceso. Tenemos que ir para adelante. Nuestra vida, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de amar, tiene que ser diferente cada día porque Dios ha empezado una obra en nosotros. Y la obra que Él empezó, Él la va perfeccionando cada día. Y el amar a nuestros hermanos es parte de ello. De hecho, es lo principal. Si no sabemos amar, no importa todo lo que nosotros hagamos. Yo puedo venir y predicarle y ser el mejor predicador. Yo puedo venir y tocar y ser el mejor músico, el mejor cantante y el mejor evangelista, el mejor misionero. Pero si no lo hago realmente por amor, porque he entendido, primero que nada, que Dios me amó primero, siendo un vil pecador. De nada sirve todo lo que haga. Como decía el apóstol Pablo en los Corintios. De nada sirve, soy simplemente como un címbalo que resuena. Es ruido, en otras palabras, es ruido solamente lo que hago, pero cuando uno ha entendido, porque mire, para empezar a amar, para aprender a amar a otros, aún con sus imperfecciones, aún con sus faltas, aún con sus defectos, es primero vernos a nosotros y ver el amor tan grande de nuestro Dios hacia seres imperfectos, hacia seres abominables delante de su presencia. Merecíamos el aborrecimiento de nuestro Dios. Y aún así, Él te amó. Y muchas veces nosotros no podemos amar a nuestros hermanos como deberíamos. Deberíamos aprender a amar cada día más. Y aún si fuera posible, estar dispuestos a sacrificarnos por ellos. Porque Cristo estuvo dispuesto por amor a sacrificarse por aquellos a los cuales amó. Fíjese lo que dice Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjese lo que está diciendo Juan. Juan está haciendo un resumen del Evangelio. Juan está hablando cosas tan poderosas. ¿Ah? Y está haciendo esa es una prueba doctrinal, dice Juan. Y nosotros hemos visto. Juan no está hablando de cosas que él no sabe. Dice, nosotros hemos visto y testificamos. Fíjese lo que dice. No solamente Juan dice, nosotros, todo aquello, él y los apóstoles, todos aquellos que predicaban la palabra, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Acuérdense cuál era el problema que estaba pasando con los gnósticos. ¿Ah? Que ellos no aceptaban que ese Jesús era el Hijo de Dios. ¿Ah? Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, dice, el Salvador del mundo. El Padre envió al Hijo, porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ah? Y el Padre lo envió, ¿para qué? Para salvar al mundo. ¿Ah? Dice San Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos tenían bien claro que Jesús es el Salvador. Que Dios el Padre envió a Dios el Hijo para que viniera a salvar a aquellos que tenían que salvar. Pero fíjese cómo ellos tenían bien clara la doctrina también de la Trinidad. Juan acaba de decir en el versículo 13 que Dios nos ha dado ya de su Espíritu. Pero después dice que el Padre ha enviado al Hijo, que es el Salvador del mundo. ¿Ah?
Está el Espíritu, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Porque en la salvación, en la redención que Dios nos ha dado, no trabaja cada quien por su cuenta. Todos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos trabajan con un mismo propósito, de salvar al hombre. ¿Ah? Y dice Juan, y nosotros hemos visto, ¿verdad? Y Juan en el libro de San Juan, cuando empieza su evangelio, en el capítulo 1, dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, y allá está diciendo, y nosotros hemos visto, pero también hemos visto y hemos testificado que ese verbo se hizo carne, que este Jesús es el Hijo de Dios. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es muy probable que Juan, teniendo todos esos versos en mente, pues él los había escrito, el Espíritu Santo se los había dado a él. Y Juan tenía en mente todo eso, pero dice Juan, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Ya? Fíjense cómo ellos tenían bien claro, hermano. ¿Quién es Jesús? ¿Ya? Y cómo es el Evangelio, cómo es la obra de la salvación que Dios hace. ¿Ya? Dice, todo aquel que confiese, ¿por qué? Porque aquellos no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Porque estaban negando, y todo aquel que confiesa, y hoy sigue siendo igual, todo aquel que confiesa, que no confiesa, perdón, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Jesús es el Salvador, es imposible. Por más que una persona diga, yo creo en Dios, es mentira, porque no hay otra forma de poder creer en Dios si no es a través de Cristo. Creemos en Cristo. El Señor Jesucristo dijo, si creen en Dios, crean en mí. Crean quien yo soy. Yo soy el Salvador, pero Él es Dios también. Dice Juan, dice que todo aquel que confiese y confesar, esto no es simplemente decir, sí, no, pues yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y ya, yo creo que sí, que Jesús es el ungido, no. Es creer realmente que ese Jesús es humano, pero que ese Jesús también es el Hijo del Dios Todopoderoso. Que hay una doble divinidad, habla de su humanidad y de su divinidad, que es lo que muchos, aún en estos tiempos, no pueden aceptar. ¿Por qué? Porque sus mentes no le dan para más. Porque ellos quieren entenderlo de una forma como que va uno a la secundaria y nos enseñan 2 por 2, 4. Pero no. Hay cosas que nosotros no entendemos si no es por la fe. Dice Juan, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es que Juan hace un breve resumen de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Creer en el Evangelio, hermano, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Si una persona, hermano, no tiene el Espíritu Santo, es imposible que una persona crea en el Evangelio. Si Dios no lo regenera, si Dios no lo salva, es imposible que crea en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es reconocer quién es Jesús. Creer lo que Dios ha hecho por nosotros a través de él. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dice, ¿cómo nosotros podemos saber, verdad? Dice, bueno, porque el Espíritu ha sido derramado en nosotros.
pero también el Espíritu Santo nos revela a nosotros que estamos en Él. El Espíritu Santo nos revela quién es Jesús. ¿Ah? Porque muchas veces nosotros podemos tener la idea cuando nosotros no conocíamos de Dios. Nosotros teníamos una idea de quién era Jesús. Nosotros sabíamos y oíamos y decíamos, no, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no entendíamos realmente lo que eso significaba para nosotros. Y cuando nuestra mente es restaurada, es regenerada, nosotros podemos entender realmente qué es lo que nosotros queremos decir con que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué le viene a la mente cuando usted dice Jesús es el Hijo de Dios? Él es el ungido, Él es el Salvador. No es simplemente decir, sí es el Hijo de Dios, pero yo confío en Él y confío en otras cosas más. No, Él es el único. Él es el único medio que Dios ha proveído para salvarnos a nosotros, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. No hay otro camino para ir al Padre. No busquen otra forma más que no sea a través de mí. Y es lo que nosotros hemos visto y es lo que nosotros testificamos, es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros predicamos. Que Jesucristo es el Salvador, que Dios envió a Jesús para salvarnos. Y dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. El amor de Dios se va perfeccionando, nos va transformando cada día. Y vamos siendo perfeccionados cada día. Pero dice Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Algún día va a llegar el día del juicio. ¿Cuántos saben que va a llegar un día del juicio? Pero nosotros, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas, que Dios, que realmente hemos sido salvados, que Dios nos ha salvado. Nosotros ya no vivimos con ese temor. ¿Sabe que mucha gente todavía vive con temor? Dice que son cristianos o son cristianos, pero aún no han entendido realmente lo que ya Dios ha hecho por ellos en sus vidas. Y viven con temor. Aquel que realmente ama a Dios, aquel que realmente ha sido transformado, aquel que realmente la presencia del Espíritu Santo está en él. ¿Verdad? Dice Juan, en el amor no hay temor cuando nuestro amor por Dios y por los hermanos es genuino. No hay temor de que aquel día nos presentaremos delante de Dios. Hay mucha gente que hace muchas cosas, hermano, porque aún tiene temor de cómo se va a presentar en aquel día delante de Dios. Y piensa que haciendo cosas va a ganar el favor de Dios. Y muchas de las cosas que hace, las hace para ganar el favor de Dios, para querer asegurar en aquel día que va a estar delante de la presencia de Dios. Y nosotros no hacemos las buenas obras para ganarnos el favor de Dios, sino que hacemos las buenas obras porque ya ganamos el favor de Dios. Cristo ya lo ganó en la cruz del Calvario. Amén, amén. Cristo ganó el favor de Dios para con nosotros cuando Él fue a la cruz del Calvario. Por eso es que Juan decía, y nosotros hemos visto y testificamos. Es como si nosotros no entendiéramos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hay muchas cosas que nosotros podemos empezar a entender. Haz de cuenta que el Espíritu Santo nos toma y nos dice, mira, tú no entiendes lo que hizo Jesús todavía. Y el Espíritu Santo viene y nos conduce y nos lleva a los pies de la cruz y nos dice, ahí está Jesús, es lo que Jesús hizo por ti. Jesús fue enviado por el Padre para poder darte vida y vida en abundancia, para que algún día tú llegues a estar delante de su presencia. Y es así que nosotros podemos entender. Por eso es que Dios derrama su Espíritu en nosotros. La tercera persona de la Trinidad es derramada en nosotros, pero
No solamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Juan dice que nosotros permanecemos en Dios. Y cuando dice que permanecemos en Dios, no quiere decir que solamente el Espíritu Santo es derramado de nosotros, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a morar dentro de nosotros. Dios mismo viene a habitar dentro de nosotros. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y es por eso que nosotros aprendemos a amar como Dios quiere que nosotros amemos. Y en el amor, dice, no hay temor. Bueno, el 17 decía, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ah? Tenemos la confianza, hermano, de que algún día, y tenemos la seguridad de que algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que ya Cristo ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Y no vivimos con ese temor. Mire, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos son salvos aquí? Usted da su respuesta. Es muy probable que una persona pueda decir, yo soy salvo. Y realmente lo es. Pero es muy probable que haya personas que digan, yo soy salvo. Y no lo es. Pero hay personas que puedan decir, no soy salvo. Y realmente ser una persona salva. Y quizás no ha entendido todavía y vive con ese temor. Si muero hoy, ¿dónde voy a ir? Y una de las cosas que sucede es que muchas veces el legalismo que ha entrado dentro de la iglesia hace que la gente viva con temor, aún aquellos que son realmente hijos de Dios. Y viven con mucho temor. Y por eso hay muchas cosas que, y a lo mejor pierdo mi salvación. Si Dios nos amó desde la eternidad, y cuando nos salvó, dice su palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, no había nada bueno en nosotros, y aún así Dios nos salvó. Nos dio vida y vida eterna en Jesucristo. ¿Usted cree que por una vez que nosotros le fallemos, Dios va a dejar de amarnos? Su amor es perfecto. Cuando Juan dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros, es que el amor de Dios se va manifestando en nosotros y cada día nosotros aprendemos a ir a manifestar el amor de Dios hacia los demás. Porque el amor de Dios ni crece ni disminuye. El amor de Dios no es perfeccionado en sí. El amor de Dios es perfeccionado a través de nosotros hacia los demás. Por eso es que nosotros no vivimos con temor. Cuando nosotros amamos genuinamente, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros amamos a los hermanos. Dice que no hay temor en el amor, no hay temor, dice el temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es perfecto y ese amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestras vidas. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Ya hay dos tipos de temor. Hay un temor que es un temor reverente delante de la presencia de Dios, el cual todos y cada uno de nosotros debemos de tenerlo. Debemos de tener un temor que es de reverencia. Pero hay un temor que no es bueno, que hacemos cosas porque tenemos temor de que Dios no nos vaya a recibir. De que Dios nos vaya a hacer esto y tenemos un temor que no es correcto. El temor que nosotros debemos de tener hacia nuestro Dios como hijos es un temor reverente. Tener reverencia en todo tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios porque nosotros hayamos querido. Primero había dicho que el amor no consiste en que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos ha amado. Y ahora una vez más Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado. Y Él ha puesto de su amor en nosotros para que nosotros aprendamos a amarle cada día. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjese que Juan es claro en lo que él dice. Dice, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sabe que aún ya siendo cristianos puede haber diferencias dentro del pueblo de Dios? Pero aún nuestras diferencias como hermanos, como cristianos, tenemos que arreglarlas con nuestros hermanos, no permitir que se hagan raíces de amargura dentro de nuestros corazones en contra de mi hermano. Oye, te invito a tal lado. ¿Quién va a ir? Va a ir fulano. Ay, no, si va a ir fulano yo no voy. Eso es aborrecer a tu hermano. ¿Sientes algo por alguien así? No me levantes la mano, me digas. Porque muchas veces la gente no se da cuenta y piensa que está de lo más bien, pero dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos es mentiroso. Ay, no, si va a estar fulano, yo no voy mejor. No, es que fulano no me cae muy bien. Bueno, no quiere decir que todos van a ser nuestros mejores amigos. Pero esas cosas nosotros debemos de sacarlas de nuestro corazón. Quizás fulano no sea de lo mejor, no sea mi mejor amigo, pero tampoco voy a sentir ese desprecio hacia él, ese aborrecimiento hacia mi hermano. Y es algo por lo cual uno como cristiano debe de escudriñarse a uno mismo y decir, ¿por qué yo siento esto contra mi hermano? ¿Por qué yo no siento el deseo de un día sentarme con mi hermano a platicar y arreglar las diferencias quizá que hay contra mi hermano? A lo mejor mi hermano no siente nada por mí y me estoy envenenando yo mismo, yo solo me estoy envenenando a mí mismo. Porque mi hermano ni cuenta. Y soy yo el que está haciendo una tormenta dentro de mi corazón. Son cosas, ¿verdad? Que Juan decía, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es posible, no? A Dios, ¿quién ha visto a Dios? Empezó diciendo del versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. No está Dios para que la gente pueda, físicamente, para que la gente pueda vernos y decir, wow, qué bien se lleva con Dios. Oh, wow, se mira que se llevan a todos y todo el tiempo están juntos, ¿no? Pero la manifestación del amor hacia los demás va a demostrar que realmente hemos aprendido a amar a Dios, que amamos a Dios. Por eso es que Juan empezó diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y la otra vez decíamos, no con esto quiere decir que fulano me tiene que venir a buscar a mí. No quiere decir que fulano está comprometido a amarme a mí, que nos amemos unos a otros. Y como la vez pasada decíamos, vamos a salir diciendo, ay, qué bueno que fulano ahora sí va a tener que hablarme, jaja. No, que no. No, ahora yo voy a hacer el esfuerzo por amar a fulano. Aún con sus defectos, aún con sus virtudes, aún con, quizás hay cosas que no me gustan de fulano. Pero tengo que aprender a amar a fulano o a fulana. Y eso es lo que a veces no queremos, ¿verdad que no? Pero no, cuesta. Pero dice que el amor de Dios
Dios ahí se perfecciona. Imagínense si Dios pensara, si Cristo hubiera tenido el pensamiento que nosotros tenemos. Pues que venga, si quiere de verdad, Alfredo, que venga y me busque. ¿Sabe cuándo hubiera venido Alfredo a buscar a Cristo? Nunca. Nunca. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos a veces hasta ciertas personas. Que cierta persona es quien te tiene que acercar a mí. Porque soy yo. Y al que se lo hizo fue a mí. Al que no me saludó fue a mí. Al que me evitó saludarme, el que no me habla, el que no me hizo una llamada, el que no hizo, fue a mí. Pero no importa. Mi responsabilidad es amar a los demás. La responsabilidad del otro es la misma, amar a los demás, porque la palabra dice, amémonos unos a otros. Yo voy a hacer mi parte, yo no puedo obligar a los demás que me amen, pero yo sí puedo esforzarme por amar a los demás. Decidir amar a mi hermano, decidir amar a mi hermana, decidir amar a mi esposa, decidir amar a mi esposa. Yo voy a hacerlo. Es algo que yo sí puedo hacer. Lo otro le corresponde a Dios y a la otra persona. Usted se imagina, a veces hay cosas que pasan dentro de las iglesias, desgraciadamente. Donde las iglesias, hermano, están, y no somos iglesias también, podemos hablar de esto. Hay iglesias donde los miembros no se hablan, hermano. Donde alguien no quiere pasar por un pasillo porque está una persona a la cual aborrece. ¿Y sabe por qué no pasa? Porque no quiere ni saludarla. Ay, no, por ahí no pasa. Prefiere dar el baño está allá. Y esta persona prefiere dar, está ahí, prefiere dar toda la vuelta por acá, por no saludar a la persona que estaba a su mano derecha. Es algo con lo que uno ahí debe escudriñar, decir, bueno, ¿por qué esta actitud para con mi hermano? ¿Por qué esa actitud para con mi hermana? Si el amor de Dios mora en mí, si el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es el amor, ¿cómo puede ser posible que Dios more en mí y yo no pueda amar a aquel por quien Cristo murió en la cruz del Calvario? Por eso es que Juan dice, no, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No puede ser. Aún cuando hubo diferencias en la iglesia, cuando Pablo miró que Pedro estaba actuando de una forma desamorada, hermano, cuando estuvo en Galacia, dice que Pablo lo tuvo que confrontar a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba con sus acciones, estaba mostrando falta de amor hacia los hermanos. Y muchas veces nuestras acciones muestran falta de amor hacia los demás. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Yo creo que todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Hemos castigado a otros con el látigo de nuestro desprecio. Para que aprenda, lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Para que aprenda, con el látigo de mi desprecio, lo voy a castigar. No le voy a hablar. En las clases que nos enseñaban, una de ellas fue la venganza. Y la venganza es dulce. No, es dulce. No, es amarga la venganza. ¿Ah? Pero sabe que muchas veces esa actitud tenemos de venganza aún con aquellos que decimos amar. Y no debería de ser así. Deberíamos amarnos unos a otros, hermano. ¿Ah? ¿Estás tú amando, hermano?
El amor de Dios está perfeccionando día a día en ti. El Espíritu Santo que fue derramado en ti está produciendo amor, que es el fruto del Espíritu, hacia los demás. O pasa el tiempo y seguimos siendo indiferentes hacia los demás. Y podemos caer en la religiosidad muchas veces. Juan más adelante va a decir en el capítulo 5 de estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan no quería lastimar a los hermanos. Juan no quería herirlos. Juan no quería poner, no. Quería darles certeza de salvación y de vida eterna que ellos tenían. Y ese es el propósito igual para nosotros, que mientras escuchamos, mientras aprendemos, que vayamos meditando. Y si hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas, empezar a trabajar en ellas y dejar que el amor de Dios día a día se vaya perfeccionando en nosotros y que aprendemos a amar a aquellos por los que Cristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por aquellos que son amados por Dios, nosotros tenemos que amarlos, porque si alguien dice que ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Dice el versículo 20, dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos amar a Dios, pero no amar a los hermanos. Dios nos ha dado mandamientos. El primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el otro es semejante al primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave. ¿Cómo quieres tú que te amen los demás? ¿O quieres que te desprecien? No, ¿verdad que no? A tu prójimo ámalo como a ti mismo. Lo que tú estuvieras, quisieras que alguien hiciera por ti. Como quisieras que te trataran a ti, como quisieras todo para ti, trata hacia los otros tú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mundo y la gente aún inconversa y a cada persona que se va a dar cuenta de que realmente la presencia de Dios está en medio de nosotros y que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Ojalá y que nunca, hermano, ojalá y que nunca nos pase lo que a muchas iglesias les ha pasado. Que por falta de amor entre hermanos, las iglesias se han dividido. Una vez oía una historia de una iglesia en Texas. Una iglesia muy grande, estaba una iglesia de miles de personas. Y esa iglesia se dividió, hermano. Esa iglesia tenía muchos pastores. Era una iglesia de miles de dólares, de miles de personas. Estoy pensando. Total. Bueno, que esas personas, fíjese cómo pasó esto. Que esas personas hicieron un picnic, hicieron un convivio. Y en el convivio todo empezó. Unos reporteros empezaron a investigar por qué una iglesia tan grande y tan conocida se había dividido y se había separado. ¿Sabe por qué? Porque en un convivio, un hombre se quejó de que a un niño le sirvieron un poco más de algo que a él. Y unas personas se fueron del lado del señor adulto y otras personas se fueron del lado del niño. Y empezó a haber tanta desunión, tanta desigualdad dentro de la iglesia, que llegó a los pastores, llegó a la cooperativa, llegó al consejo pastoral y todo eso. Y aún entre ellos empezó a haber división.
Y llegó al punto de que una iglesia de miles de personas se dividió porque los pastores y todos, unos se fueron por un lado y otros se fueron para otro lado, por un plato de una comida en un convivio. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. Amén, amén, amén. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. Dicen, y con esto termino ahora sí. Dicen que en una aldea una vez llegó un misionero en una aldea indígena. Dice que en esa aldea llegó y él empezó a predicar el evangelio y empezó a reunir la gente y empezó a hablarles de lo maravilloso que es Cristo y lo que Cristo ha hecho por aquellos que vino a salvar y cómo él estuvo dispuesto a dejar su gloria y a venir y humillarse y morir por aquellos a los cuales él había amado. Y mientras él les estaba predicando, ellos pensaban que nunca nadie había llegado ahí a predicar el evangelio y los indígenas empezaron a decir, nosotros conocimos a ese hombre. Él se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo? ¿Ustedes conocieron a ese hombre? Le dijeron, sí, nosotros conocimos un hombre así. Ese hombre vivía en esa choza. Era un misionero que antes que él había ido ahí y había entregado su vida para traerles el evangelio a todos ellos y había muerto ahí. Había abandonado todo y se metió entre los indígenas y vivió con ellos y les habló el evangelio y murió enseñando el evangelio. Y estos hombres entendieron que ese hombre estuvo dispuesto a dejarlo todo y aún dar su vida por venir a predicarles el evangelio. Y cuando este otro misionero vino y les dijo, les empezó a hablar de Cristo, y ellos dijeron, nosotros conocemos a ese hombre porque ese hombre vivía en esta choza. Ojalá que los que nos miren puedan ver a Cristo a través de nosotros, a través de nuestro amor. Y que nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo por nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude y que aprendamos cada día a amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado, y que el amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios, hermano. Y que esto no sea, hermanos, simplemente unas cosas que escuchamos, sino que nos las llevemos y meditemos. Y si hay cambios que nosotros tenemos que hacer, pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a perfeccionar aquellas cosas que tenemos que perfeccionar. Y que aprendamos a amar de una manera sincera. Amén. Así como Él nos ha amado. Gracias le damos, oh Señor. Gracias le damos por su palabra, oh Rey. Señor, sabemos que usted ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. Usted nos ha bendecido de una manera que aún, Señor, ya caminando, Señor, no lo entendemos en su plenitud, pero estamos agradecidos, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Porque su amor se ha manifestado de una manera, su amor fue un amor activo, Señor. Su amor, Señor, se manifestó en esa cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros. Oh, Señor, enséñenos a cada día, Señor, a aprender a amarnos. Si hubiese diferencias entre nosotros, oh Dios del cielo, usted nos ayude, Señor, a ser transformados, que el amor de Cristo se perfeccione en nosotros y que nosotros podamos reflejar ese amor tan maravilloso que usted ha tenido para con cada uno de nosotros. Que día a día, Señor, que día a día seamos transformados y hechos conforme a la imagen de su Hijo amado. Nosotros hemos creído, Señor, que usted es el Salvador. Nosotros hemos creído en el nombre de su bendito Hijo, aquel que usted envió a morir en esa cruz para salvar al mundo, Señor, para salvar a los pecadores de los cuales nosotros, Señor, estábamos incluidos. Oh, gracias le damos por ese amor, Señor, tan grande, por ese amor tan inexplicable, Señor. Ahora, Señor, ayúdenos a compartir ese amor a otros. Y si fuese necesario, Señor, a sacrificarnos por cada uno de nuestros hermanos.
Gracias le damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea, hermano. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, a mi suegra que está en el teléfono. Que Dios la bendiga también. Y como dice nuestro